Un cordial saludo. Mi grupo de trabajo está compuesto por Jolman Rafael Pinto Vanegas y quien les habla, Luz Marina Sierra Bonilla. Somos estudiantes de licenciatura en Pedagogía Infantil Virtual en la Corporación Universitaria Iberoamericana. A continuación les hablaré un poco de la geometría, su historia y sus elementos. La geometría es la parte de las matemáticas que se encarga de estudiar las figuras, es decir, la forma, las medidas y relaciones con el espacio. Entre ellas, pues también se estudian las líneas, los ángulos, planos, puntos y objetos. Los principales elementos de la geometría o los más básicos son el punto, la línea entre los que se destacan recta, semirrecta y segmento y el plano. Referente a la historia de la geometría, la palabra geometría viene de geo, que significa tierra, y metría, que significa medición. Esto quiere decir algo así como medición de tierras, pero no significa necesariamente que la geometría se dedique solamente a medición de terrenos. Dice la historia que se le puso ese nombre porque aparece por primera vez en Mesopotamia y Egipto, cuando los egipcios cultivaban alrededor del río Nilo y que en ciertas épocas del año estos terrenos se inundaban. Luego de que el agua volvía a su lugar, entonces las personas de su época lo que hacían era medir nuevamente los terrenos, repartirlos para volver otra vez a cultivar. Tenemos los principales exponentes o personajes más destacados que hicieron grandes aportes a la geometría. Entre ellos se cuentan a Tales de Mileto. Este aparece en el siglo en el siglo IV antes de Cristo, dio comienzo a la geometría griega, la primera disciplina matemática. Tenemos a Euclides, matemático y geómetro griego, conocido como el padre de la geometría. Escribió una obra muy importante llamada Los Elementos, que ha sido una base fundamental para el estudio de la geometría a través de la historia. También tenemos a Apolonio de Pérgamo, trabajó en la resolución de tangencias en círculos, así como en curvas cónicas y de otros tipos. A Arquímedes, analizó de forma exhaustiva las secciones cónicas, aparte de su famoso cálculo de volúmenes de figuras de revolución. Por aquí está Pitágoras, filósofo y matemático griego, considerado primer matemático puro, creador del teorema de Pitágoras. Ya en la Edad Media aparece Descartes, que marca la geometría de esta época, proponiendo resolver problemas geométricos y por extensión de investigar en geometría. En la época contemporánea se destaca Gauss, que devuelve el carácter geométrico, que impregna parte del análisis matemático fundamentalmente con dos contribuciones. La geometría es usada de muchas maneras y por muchas disciplinas, casi que por todas. Se utiliza, digamos, en mediciones, puede servir para medir los cuerpos físicos y conocer las propiedades que dominan en la representación de los objetos que nosotros encontramos a nuestro alrededor. En la educación es de vital importancia conocer sobre el espacio, la relevancia de las posiciones, la forma, las figuras geométricas. Es por esto que como docentes, desde muy temprana edad, debemos comenzar a guiar al niño para que pueda ubicarse en el espacio, para que conozca los objetos, las formas, las características. Es bien importante que desde la primera infancia se comience a trabajar con ellos en esta parte para ir desarrollando habilidades y competencias. En el arte se puede decir que es base fundamental de ella porque, digamos, el dibujo, se utiliza en el dibujo, se utiliza de pronto en la danza, en las diferentes representaciones plásticas, se puede considerar supremamente fundamental. Hablando ya un poquito más de la geometría en la educación inicial, debe enseñarse a través de las actividades rectoras que son el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, hacerlo de una manera bien agradable, que el niño disfrute de aprender, de conocer, de estar en su medio, de explorar. Y también podemos ayudarnos de muchos elementos tecnológicos que tenemos a nuestro alrededor. Podemos crearlos nosotros mismos con las aplicaciones que nos ofrece la web 2.0 o utilizar los que ya están creados y
sería una manera muy divertida donde el niño podría aprender de manera más fácil. La geometría pues ocupa un puesto muy importante en la vida de los niños y niñas, ya que están inmersos en experiencias visuales y táctiles de los objetos que se encuentran en la vida cotidiana. Finalmente tenemos aquí la bibliografía y muchas gracias.